Vamos a empezar a arrancar esta última sesión de la primera jornada de la cátedra, Impacto Vital frente al cáncer. Esta sesión es un workshop internacional porque contamos con la presencia de una ponente internacional y por eso acabaré de hacer esta introducción en castellano, pero luego las presentaciones, las diapositivas en sí estarán en inglés, los que me acompañan presentarán en castellano, la ponente internacional en inglés y el debate posterior sí que lo realizaremos en inglés para que todo el mundo pueda seguirlo. Yo soy Ana García, trabajo en el Instituto Catalán de Oncología, colaborando en un proyecto de prevención de cáncer europeo. Entonces, sí. Hoy hemos estado hablando de esta humanización en la atención integrada, de cómo cuidar de una manera más atenta, del curar al cuidar también un poco, de estas verticalidades, de ser una sola persona o ser una persona en un sistema, ¿no? De cómo nos cuidamos un poco entre todos. Entonces, creemos que parte de este cuidarse también viene desde la prevención, que hemos enfocado mucho, nos hemos ido prácticamente a paliativos, pues ahora el enfoque es más hacia la prevención del cáncer. ¿Qué ocurre? Que en la prevención un punto clave sería este cambio de conducta. Y ahora mismo todos estamos viviendo el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Ese nombre que contiene multitudes y que a veces no acabamos de entender. Pues el seminario de hoy pretende un poco eso. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar para enfocar mejor una prevención contra el cáncer? Now I'll change to English. We have connected remotely Marta Moreira Marquez. Marta is an assistant professor at the National School of Public Health, Nova University of Lisbon, in the area of health promotion and behavioral sciences. She is the director of the B-Change Knowledge Center, co-director of the Implementation Science Knowledge Center, and the leader of the Comprehensive Health Research Center, Behavioral Science and Social Innovation Group. Es profesora en la Escuela Nacional de Salud Pública, en la Universidad de Lisboa y es una experta en este centro en concreto de conocimiento de cambio de conducta. A mi izquierda tengo a Manuel Armañones, psicólogo, catedrático en diseño de comportamiento en la Universidad Oberta de Cataluña, coordinador del grupo de investigación Behavioral Design Lab en la Walk Health Center, y su investigación se basa en la incorporación de diseño del comportamiento y persuasión tecnológica en las intervenciones y aplicaciones móviles para el cuidado de la salud. A su izquierda tenemos a María Serra Blasco. María Serra Blasco es psicóloga sanitaria, neuropsicóloga e investigadora en el Institut Català d'Oncologia, especialista en intervenciones psicológicas basadas en mindfulness y terapias de tercera generación. Actualmente lidera una línea de investigación sobre cognición y cáncer y es líder de un Work Package y Clinical Leader en el proyecto europeo IB-Change, que tengo entendido que nos va a contar un poco más en la sesión de hoy. Desarrolla intervenciones innovadoras y escalables para promover el cambio de comportamiento y el autocuidado en población sana. Entonces, we're going to start with Maria's presentation. Empezaremos con la presentación de María, luego seguiremos con la presentación de Marta y acabaremos con la presentación de Manuel Armañones. Con todas ellas nos darán un poco un marco contextual y un poco intervenciones aplicadas de cómo conseguimos esto. María, por favor. Buenas tardes. No. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por seguir aquí este viernes por la tarde después de comer. Y bueno, gracias a la organización y a Cristian por haber montado esta mesa y por habernos permitido presentar hoy también este proyecto en el que estamos trabajando con tanto cariño. Como decía Ana, hoy durante la jornada se ha hablado mucho del cuidado. Y es verdad que en la prevención, ¿no? Todavía el cáncer no está, pero justamente está este cuidado humano de que acompañar a la persona, ¿no? Pues para que sus hábitos del día a día
el cuidarse, ¿no? Para poder conseguir, para disminuir este riesgo, ¿no? Bueno, entonces, como decía también Ana, las diapositivas estarán en inglés, yo hablaré en castellano. Y quería empezar con esta pregunta, ¿no? De que si tuvierais que escoger una acción para reducir el riesgo de cáncer en la población, ¿cuál sería? Esta es una de las preguntas que nos hicimos a la hora de empezar a diseñar, ¿no? este proyecto, que es una intervención psicosocial de cambio de conducta para prevención primaria de cáncer. Entonces, os voy a explicar un poquito cuál es su origen y qué rol tiene la institución del ICO, del Instituto Catalán de Oncología, en este proyecto, que hemos diseñado para intentar conseguirlo y, como decíamos, el rol de la inteligencia artificial en esta aplicación, y os adelanto que es una aplicación, que está implementada a día de hoy y que se podría implementar, que es infinito, ¿no? Lo que se podría implementar. Entonces, ¿cuál es el origen de este proyecto y qué rol tenemos? Bueno, es un proyecto financiado por la Unión Europea, con 12 partners a nivel de Europa y 9 países. Y su objetivo principal es esto, ¿no? Promover un cambio de conducta para adoptar estilos de vida más saludables y reducir así el riesgo de cáncer. La población es población sana, que está involucrada en programas de screening. Lo de los programas de screening es importante porque es un momento, ¿no? Como Cristian siempre dice, el teachable moment, ¿no? Es como en qué momento te dicen algo que puede calar más, ¿no? Yo no paro de perder el móvil, lo he perdido esta mañana y cuando lo he perdido, la chica que me ha ayudado, que gracias, me ha dicho, cómprate una cinta. Y he pensado, esta tarde me la compro, ¿no? Pero en el momento donde yo no tenía el móvil, ¿no? Ha sido ese momento donde eso ha tenido un impacto, ¿no? Y no en otros momentos. Entonces, en este momento donde las personas se van a hacer un screening, hay cierta conciencia de que esto puede ocurrir, de que la edad está, ¿no? De que ya estás en una edad donde hay más riesgo, y es ahí donde vamos a ofrecer esta intervención. El rol que tiene el ICO en este proyecto es el líder clínico, que hoy nos han explicado un poco el significado de clínico y me ha dejado de gustar un poco, pero bueno. Y también coordinamos los estudios que vamos a hacer y hemos de crear la intervención, ¿vale? Poca cosa. Entonces, ¿dónde nos hemos dirigido, ¿no? La pregunta que he hecho al principio, nos hemos dirigido al hábito tabáquico, al consumo de alcohol, de la nutrición, la actividad física y el malestar emocional, ¿no? O el bienestar emocional. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos pues, 3 de los tipos de cánceres más comunes que nos encontramos y en morado podéis ver el porcentaje de riesgo, ¿no? para ese cáncer modificable. Entonces, en el caso del cáncer de mama, encontramos el alcohol, el peso y la falta de ejercicio físico que explicarían, ¿no? hasta el 25% de riesgo modificable para cáncer de mama. En el caso de los cánceres de colon y rectal, consumo de carne roja, de alcohol y también el sobrepeso explican hasta un 55% de este riesgo. Y en el caso de cáncer de pulmón, como es bien conocido, hasta el 90% de riesgo según el estudio que presento aquí, lo conforman el tabaco, ¿vale? el fumar. Entonces, hasta aquí explicaríamos por qué escogimos alcohol, tabaco, nutrición y actividad física, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con el bienestar emocional? Que también lo hemos incluido, no aparece como los factores de más riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hemos incluido? Bueno, lo hemos incluido porque estos factores se llaman modificables en cuanto a que son potencialmente modificables, se pueden modificar, pero ¿cuánto cuesta modificarlos? ¿No? O sea, no se modifican fácilmente. Y es por esto que, ¿no? Porque estas conductas pues, son reforzadores, ¿no? A veces también hacen de gestión emocional y por eso hemos incluido este pilar de bienestar emocional. Lo hemos incluido porque puede mediar el consumo de las otras sustancias, pero también porque cada vez, como comentaban esta mañana, hay más evidencia del riesgo directo del malestar emocional en todas sus formas, ¿no? de estrés, ansiedad, depresión, directamente al riesgo de cáncer, ¿no? Entonces es un pilar transversal.
Como decía, hay mucha evidencia de que el malestar emocional correlaciona con un mayor consumo de tabaco, también con una mayor incidencia de consumo de alcohol, y que este malestar emocional en diversas formas, también estas personas tienen más tendencia a comer peor, ¿no? Comida procesada, ¿no? A cuidarse menos al final, ¿no? Y acabar desarrollando sobrepeso o obesidad, que es un factor directo de cáncer. En cuanto al riesgo directo, hay diversos estudios, hay controversia en este tema, yo os lo adelanto, hay heterogeneidad, pero yo os vengo a presentar los estudios que sí que han encontrado esta relación, ¿no? En este de más de 400.000 personas se vio como mayor malestar emocional estaba asociado con un incremento del cáncer de pulmón, controlando por el consumo de tabaco. Y también los eventos vitales estresantes, como nos ha explicado esta mañana Cristian, ¿no? Pues se ha visto que estos eventos vitales estresantes a más has tenido más riesgo de cáncer de mama. El riesgo es mayor que los eventos que hemos dicho antes, pero existe y está allí, ¿no? Y contribuye. Y en este metaanálisis también se reportaba como factores relacionados con el estrés, diversos factores, pero todos tenían en común el estrés, estaban asociados con mayor incidencia de varios cánceres, de peor sobrevivencia y de más mortalidad. Bueno, entonces tenemos ahora un poco de dónde surge esto, por qué es importante y qué queremos, ¿no? A dónde nos queremos dirigir. Y ahora os voy a explicar qué hemos diseñado para este objetivo bastante ambicioso, ¿no? Hemos empezado, le hemos llamado User Journey. Es una aplicación que al principio te recoge los hábitos de vida, es básico para poder luego, ¿no? Pues dar la intervención. La persona luego escoge los que son más importantes para ella. Esto ahora lo explicaré un poquito mejor, pero es para que tengáis la visión global. Luego se le hacen más preguntas específicas de esos ámbitos que para la persona son importantes y la aplicación finalmente recomienda por dónde empezar. Entonces, en este paso 1, como os decía, la persona introduce sus hábitos, ¿no? Sus hábitos de vida en los pilares que os he comentado, ¿vale? Siempre hablaremos de tabaco, el alcohol, la nutrición, ejercicio físico y bienestar emocional. Y te dice en cada uno de ellos si tu conducta diaria cumple con las recomendaciones de la OMS en ese ámbito. Entonces, pues si no las cumple, sale rojo, si las cumples parcialmente naranja y si las estás cumpliendo en verde. Y así puedes ver un poco un mapa del riesgo, ¿no? Modificable de tus conductas diarias a nivel de cáncer. Entonces, después de completar estos cuestionarios de hábitos de vida, obviamente se les va reforzando, ¿no? Para el tema de que siempre responder preguntas a nadie le gusta mucho, entonces como se ha intentado gamificar la aplicación de manera que cuando la persona ya interacciona se la pueda reforzar y también recibe un feedback, además de ser el feedback en colorines, también es verbal, ¿no? Se le explica por qué lo está haciendo bien o por qué está cumpliendo o por qué no está cumpliendo, ¿no? Y se le refuerzan las áreas en que sí que está cumpliendo y se validan las que no está cumpliendo, ¿no? O sea, no es un castigo, sino es simplemente como que es normal, ¿no? No estar cumpliendo con las otras. A veces el contexto no ayuda. Entonces aquí con esta información la persona ordena por dónde quiere empezar o cuáles son más importantes. En el paso 3 se le hacen preguntas más específicas, pero solamente de los 3 primeros, ¿no? de los 3 primeros que eran importantes para la persona y en los que no cumplía o cumplía parcialmente con las recomendaciones de la OMS. Y entonces, estas preguntas, ¿en qué están basadas? Están basadas en 2 modelos con evidencia que son de cambio conductual, el COMBI y el JAPA. El COMBI lo va a explicar en la charla después con bastante extensión la doctora Marta Marqués, así que simplemente os lo voy a presentar para que sepáis un poco estas preguntas en qué consisten, ¿no? Este modelo lo que postula es que para que haya un cambio de conducta tienen que pasar 3 cosas, ¿no? Que la persona sepa cómo hacerlo, ¿no? La capability, que sepa cómo, que quiera, ¿no? La motivación, que quiera hacerlo,
y que tenga la oportunidad, ¿no? Que el contexto le vaya a favor de este cambio de conducta, ¿no? Y dentro de estos 3 grandes componentes, cada componente tiene subcomponentes, ¿vale? Los paso, ya os digo, bastante por encima porque Marta nos lo va a explicar, que aparte ella ha estado colaborando también con su creación. Dentro de las habilidades está la física y la psicológica. En la oportunidad, el contexto está el social, que es más global, y el físico directo, los recursos directos de la persona. Y luego está en la motivación, está la motivación más reflexiva, y luego la de los hábitos, ¿no? La más emocional. Entonces, a nivel del otro modelo, que es el JAPA, se centra más en el estadio de cambio que está la persona, ¿vale? Y lo que explica este modelo es que hay 3 estadios de cambio para cambiar una conducta. El primero son los non-intenders, ¿no? Que son los que te dicen, mira, yo fumo, yo bebo, yo no voy a cambiarlo y ya está. Y entonces estos no se lo han ni siquiera planteado. He dicho fumo y bebo porque son comunes, ¿no? O lo que sea, ¿no? O como carne roja. Aquí los problemas son, según este modelo, la percepción de riesgo que tiene la persona mientras hace esta conducta y las expectativas de los resultados que va a obtener si la cambia. ¿Qué va a pasar, ¿no? Si lo cambia? Luego están los que se llaman intenders, que son los que sí que tienen la intención, que de hecho hoy varias gente me ha dicho, yo quiero dejar de fumar, lo que no sé cuándo. Pero lo quiero hacer porque sí que estas personas supongo que sí que tienen conciencia del riesgo, de lo que podría cambiar en su vida, pero tienen otros tipos de problemas. Aquí el JAPA los agrupa en problemas de action planning, ¿no? de planificar la acción, y también del coping planning, que es como de cómo voy a sortear lo que me vaya pasando mientras yo dejo de hacer esta conducta, ¿no? Y por último tenemos los actors, que también, actors casi que somos todos, ¿no? Que somos los que sí que están haciendo, ¿no? Siguen las recomendaciones, han empezado a hacerlo, pero no son consistentes, hacen pequeñas recaidillas, ¿no? En plan, estoy apuntado al gimnasio, pero no voy. Entonces eres un actor. Entonces aquí el soporte que se necesita es distinto, ¿no? Que cuando eres un pre-intender o un intender. Entonces estas categorías también las tiene en cuenta la aplicación a la hora de hacer las recomendaciones. Hay un problema general según el JAPA que es la autoeficacia, ¿no? Y la autoeficacia sería como transversal, el hecho de pensar si vas a poder o no, y cobra mucha importancia en los actors porque si has fracasado una vez es como, mira, no he podido, ¿no? Entonces esta autoeficacia es un tema que le dan bastante importancia. Como decía, el cuarto paso de este User Journey del participante es que te sugiere por dónde empezar. ¿Y cómo te lo sugiere? ¿Cómo sabe, ¿no? por dónde deberías empezar? Bueno, pues tiene en cuenta lo que has escogido en el paso 2, ¿no? Que es importante para ti. También pues, los hábitos, si cumples o cumples parcialmente, ¿no? Pues si era rojo, naranja o verde. También las preguntas del paso 3, ¿no? De JAPA y de Combi, cuánto motivada está la persona, ¿no? La motivación, sabemos todas las psicólogas y psicólogos de aquí que es difícil inocularla, ¿no? Entonces, cuando la persona ya está motivada, eso se va a aprovechar para trabajar en esa área, ¿no? Y también en este algoritmo está el factor atribuible de cáncer, ¿no? O sea, la evidencia que tiene esa conducta de generar o no cáncer, ¿no? Entonces, con todo esto se hace el shake del algoritmo y te dice, mira, yo con todo lo que me has dicho y lo que yo sé del cáncer, yo te recomiendo que empieces por ejemplo, dejar de fumar, ¿no? O te voy a ayudar a dejar de fumar. Bueno, entonces aquí tenemos estos pasos donde hemos recogido información de la persona. Como sabemos, estos pasos ya son un poco interventivos, ¿no? Porque ya le estás dando un feedback de cómo es su conducta y ahí ya toma la persona un poco de conciencia. Pero la intervención en sí empieza en este quinto paso y esta intervención es una intervención bastante compleja, escalonada. No me da tiempo, no os preocupéis de explicarla toda. Sí que os vamos a explicar el nivel 0, que es la intervención automática, justamente haciendo honra a lo que es el workshop, ¿no? De inteligencia artificial. Esta parte automática, que es el nivel 0, si la persona no cumple como con las conductas que se le proponen, pasa a un nivel 1 que ya chatea con un profesional. Si ahí no sigue sin adherirse a lo que se le propone, pasa a un nivel 2, que es una intervención, una single session, una intervención de sesión única que ya con un profesional de la salud. Y el nivel 3
lo pensamos porque, claro, fijaros todas las preguntas que le hemos hecho, ¿no? de su vida y de factores de riesgo de salud mental también. Y el nivel 3 iba dirigido a que si la persona, cuando le está haciendo la sesión en el nivel 2, detecta que hay riesgo pues, de un trastorno mental grave o en cada pilar hay criterios de riesgo, pues ahí se deriva ya a un servicio especializado, aunque la persona pueda seguir involucrada en la aplicación. Entonces, como os decía, os explicaré solamente lo que es esta intervención automática. En esta intervención automática ya tenemos el pilar de salud que la persona va a trabajar. Imaginamos que es nutrición y entonces ahí la persona puede escoger un objetivo, ¿no? O sea, es como que ahora se va concretando en plan, bueno, vale, quiero comer mejor, pero ¿cómo se traduce esto esta semana, ¿no? Entonces se pone un objetivo, digamos que es comer más fruta y dentro de comer más fruta la misión ya es qué voy a hacer, o sea, qué días de la semana voy a hacer qué, ¿no? Pues voy a comer fruta fresca variada esta semana cada día. Y entonces ahí es la misión semanal. Y son las misiones semanales, que es la conducta que estás modificando realmente. Aquí viene el cambio de conducta ya real, lo que se va acompañando. Hemos creado varias misiones para cada pilar de salud. Aquí tenéis un poco cada misión, cada pilar de salud con el número de misiones y un ejemplo de misión. Para algunas misiones hemos creado también recursos para darle a la persona, no solamente haz la misión, sino, pues, por ejemplo, en el ámbito de la nutrición, pues alguna receta con fruta fresca, ¿no? O sea, como recursos para ayudarla. Sí, y aquí os he puesto un ejemplo de un recurso para la técnica de grounding de ansiedad de 5-4-3-2-1, que la hicimos en el ICO también como parte de estos recursos, ¿no? que generamos. Lo que hicimos es algunos generarlos nosotras y algunos buscarlos. O sea, los que ya estuvieran, pues hemos cogido los que ya están creados, ¿no? y lo que no encontrábamos en castellano, pues los creamos o adaptamos. La última parte, y la que ya me linka con la inteligencia artificial, son las recomendaciones, ¿vale? Para cada misión creamos también varias recomendaciones. Aquí veis, ¿no? Por ejemplo, que en tabaco hay 129, en alcohol 70, ¿no? Son recomendaciones un poco ya interventivas para ayudar a que la persona haga esa misión. Entonces aquí es donde ya entra la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces en esta tercera parte de la charla es donde os explicaré un poquito qué está implementado en esta aplicación de inteligencia artificial y qué se podría implementar en el futuro y que de hecho estamos a tiempo porque ahora empezaremos el piloto de esta intervención y luego se podrá mejorar la aplicación, o sea que es un buen momento también para recoger ideas, ¿no? Que se podrían implementar. Entonces, ¿qué se ha implementado? Como ya os he avanzado, en el ámbito de las recomendaciones que se dan, se ha aplicado, lo diré en inglés, que es la palabra conocida, ¿no? El Reinforcement Learning, para personalizar este contenido que se le da a la persona, ¿no? No se le da a cualquiera, sino uno que se piense que le puede ir bien a la persona. Y no solamente se ha personalizado el contenido que se le da, sino también el momento, ¿no? En qué momento del día, pues que si mañana, mediodía o tarde, le llega, ¿no? el pop-up este que te sale en el móvil, ¿no? En qué momento la persona lo recibe mejor o lo quita de en medio, ¿no? O sea, cuando lo quite de en medio, pues ahí vas a tender a no mandárselo más. Y cuando, ¿no? Pues cuando tenga tiempo para leerlo, ahí vas a tender a mandárselo a esa hora, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe la aplicación qué contenido le quiere cada persona, ¿no? Bueno, pues lo sabe un poco, o sea, las pistas que tiene son las características basales de esa persona a nivel sociodemográfico que se le introducen a la aplicación al inicio y la interacción, como os decía un poco ahora, la interacción de la persona con la aplicación, ¿no? Cuando le mandas una recomendación, esto lo habéis visto en las redes, ¿no? que te manda, ¿no? el algoritmo cosas pues, de tu interés, ¿no? Pues aquí un poquito sería similar, ¿no? Las recomendaciones que le han sido útiles, la aplicación va a tender a mandarle más recomendaciones de ese estilo y las que no le han sido útiles, que las va a marcar con este símbolo, va a tender a no enviarle recomendaciones así si no le han ido bien. Además de esto, también va a tener en cuenta conocimiento que tiene a nivel de datos la aplicación de participantes similares. Por lo tanto, a más gente use la aplicación, más datos tendrá, mejor se podrá personalizar. Y a partir, ¿no? de toda esta información que os digo, es cómo saca el contenido más personalizado y también el tiempo.
Pero, ya ahora sí por último, el contenido personalizado no solamente bebe de la interacción que tiene la persona con la aplicación, sino que también bebe a nivel teórico de qué tipo de intervención le va a ir mejor a esa persona. ¿Y cómo sabe qué tipo de intervención le irá mejor a esa persona? Pues lo sabe porque le hemos hecho en el paso 3 preguntas de este modelo que es el COMBI, que es el que ahora explicará Marta, pero lo que ha hecho la Universidad de Londres, ¿no? El Departamento de Cambio de Conducta, es que para cada área de, no sé cómo decir, ¿no? Como de flaqueza, ¿no? O sea, de la parte que te falta a ti para hacer el cambio de conducta, ha hecho una tabla de qué intervención es mejor según donde tengas la barrera. Entonces, esta tabla se ha introducido en la aplicación, de manera que como la persona ha contestado unas preguntas en el paso 3 con qué tenía dificultades, la intervención también va a ir en esa dirección. Y lo mismo con el modelo JAPA. Si la persona es non-intender, las recomendaciones van a ir más en la línea motivacional. Si la persona es intender, la recomendación irá más en la línea de planificación. Y si la persona es actor, irán más las recomendaciones a prevenir recaídas o ¿no? a todo el tema self-efficacy que decíamos. Y hasta aquí es lo que la aplicación tiene ahora. Seguramente las que tengáis todavía el hilo estaréis pensando que se le pueden aplicar muchísimas cosas más realmente, ¿no? Aquí hemos puesto 4 básicas, pero se pueden aplicar muchísimas de inteligencia artificial. Una sería un chatbot, ¿no? O sea, no solamente, o sea, en el nivel 0 podría haber un chatbot que antes de pasar al profesional también resolviera dudas y te pudiera ayudar. Y que al nivel del feedback, pues que también estuviera más personalizado. ¿Vale? Todo lo que está ahora en la aplicación, feedback, misiones de recomendaciones, si os habéis fijado en las tablas, ya están creadas, o sea, las hemos creado desde los centros clínicos y cuando se dice, o sea, el reinforcement learning le da a la persona la mejor de las que tiene, pero no hay todavía IA generativa en la aplicación que pueda crear la mejor, ¿no? Como hace, por ejemplo, un ChatGPT, ¿no? O sea, la mejor para ti, sino de las que tengo te doy la mejor. Esto es lo que está aplicado ahora. Y lo mismo, ¿no? Pues podrías sugerir con IA generativa qué misión es mejor para ti después de la que te he dado, ¿no? Si la has cumplido, si no la has cumplido, qué te ha costado, ¿no? Pues puede darte una misión mucho más personalizada a lo que puedes necesitar tú. Y las que hay ahora, sin menospreciarlas, simplemente como para ver lo que podemos mejorar, ¿no? Están creadas y de ahí pues te da la que es mejor. Y bueno, como resumen y mini reflexión, pues vemos que hay conductas modificables, ¿no? Que pueden reducir el riesgo de cáncer y que hay modelos de cambio de conducta que permiten, ¿no? Esta personalización de estos cambios para hacértelo más fácil, ¿no? Para ayudarte. La inteligencia artificial, ¿no? En todas sus vertientes puede ayudar muchísimo a esta personalización y como hablábamos un poco antes de la charla también con Manuel, esto requiere una colaboración muy estrecha entre personal técnico y psicólogos y psicólogas. Y también para que a nivel social, ¿no? Como que tampoco recaiga todo en la persona, ¿no? Como que hemos visto que en estos modelos el contexto es muy importante y que se necesitan políticas que nos ayuden, ¿no? Como que el otro día veía como unos donetes rosas con purpurina con no sé qué muñecas que están de moda y yo dije, no, esto no nos ayuda a nada para que dejen los donetes, ¿no? Entonces, como que todo esto, a veces como el contexto no está remando a tu favor, ¿no? Pero bueno, para eso estamos también, para ayudar y para dar la evidencia a nivel también político de qué ayudaría a nivel de salud pública. Muchísimas gracias de nuevo. Aquí está mi correo y aquí está la web del proyecto que se está construyendo, pero ya tiene bastante material que se puede consultar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Now we're going to move on with our international speaker, Marta Moreira Márquez. Para los asistentes virtuales y de la sala, que sepáis que estamos haciendo esta conexión, habrá que acabar de comprobar los últimos detalles técnicos y hay un pelín de delay, así que simplemente vamos a confiar en nuestro equipo técnico de aquí de la UB en que todo va a solucionarse. Marta, can you hear us? Yes, I can hear. Can you hear me?
Perfect, whenever you want. Okay, can you see my screen? Not yet. Yes, just now. Okay. Perfect, Okay, thank so you. this is in full screen, so I can't see anyone. If there are any issues, just let me know. And I'm just going to start that I do understand Spanish. So if you're speaking in Spanish, I can follow everything. I just don't have enough knowledge to do a full presentation in Spanish. But please feel free to ask any questions later, and I'll try to address them. Okay, so my presentation will be mainly focused on how behavioral science can improve the way that we intervene and how our AI-based tools can actually be better if they use behavioral science principles. And the previous presentation talked about a specific project that implements some of these principles. But what I'm going to give you is more of the context of this thing. So I just want to start with a very simple example. If we think about different behaviors in terms of healthcare and in terms of cancer prevention, we can be talking about behaviors from healthcare professionals, from people in general, from patients, amongst other stakeholders. And we can think about different types of behaviors that are relevant in this process. So let's think about a simple example of a decision-making process. It can be a decision-making to do a cancer screening exam or to go to an appointment, or if you already have a diagnosis of cancer, it could be to do a certain treatment, for example. If we think about decision-making is a complex process that is shaped by multiple factors. And here, on this slide, you have just some examples of a few of these factors. It could be influenced by your level of health literacy, emotional state of fear and anxiety related with an exam, your trust in healthcare providers and healthcare diagnosis. It can be influenced by your social support network. It can be influenced by how you understand or don't understand the diagnosis, risks and benefits, impact that it can have in your life, and different prevention options, for example. So this is a simple example of how one behavior is shaped by multiple factors. The fact that our behaviors in relation to prevention, decision-making, attending a screening, doing physical activity, changing different health behaviors, they are all shaped by multiple factors. This means that if we want to improve any kind of prevention, can be cancer or any other context, we need to conduct a really in-depth behavioral diagnosis to understand what are the barriers and facilitators that can shape those behaviors. And when we are developing AI systems to support any type of intervention to change behaviors, we need to ensure that these AI systems are also capable of doing that. So this is a very simple diagram of how things are linked when it comes to behavior change. So we identify a certain health outcome, in this case, preventing cancer. This outcome is influenced by different behaviors. One behavior can be doing more physical activity for certain types of cancer, for example, colon cancer. And a behavior like physical activity will be influenced by multiple barriers and facilitators: lack of confidence, lack of access to a gym, insecurity, not having family support, etc. What we need to do is use behavioral science frameworks and models to help us in understanding these barriers and facilitators to be able to select the best techniques, the best intervention strategies that will help in change those behaviors. So again, if we're thinking of using whatever digital intervention it is that is informed by AI models, we need to ensure that the AI models are informed by these behavioral science frameworks and these principles of linking barriers and facilitators to behavior change techniques. And we do have different frameworks in behavioral science that can support this process. One of the most well-validated and used frameworks is the Behavior Change Wheel, developed by colleagues at the UCL Center for Behavior Change that the previous presenter mentioned.
And the behavior change wheel is a framework that helps us in design an intervention from the beginning to the end. So it starts by doing this behavioral diagnosis of identifying clearly what is the behavior that we want to change and the barriers and facilitators of the behavior. And then it moves to identifying what are the type of interventions that we can implement at a micro and macro level to deal with these barriers and facilitators. So the red and gray layers in the wheel. And what is really important within this framework is this model that is in the hub of the wheel called the COMBI model that was also mentioned in the previous presentation. And I know that Manuel is also going to address it afterwards. And the COMBI model is a model that it's considered an integrative model that tries to simplify how we can look at behavioral influences, so barriers and facilitators, in a way that it can inform practice. Because one of the issues that we have in behavioral science is that we have a plethora of models that can be used to change behaviors and understand behaviors, both predicting and influencing. And it's quite difficult for people working in practice to be able to navigate within all of these models and theories. So the COMBI model comes up as an integrative model to support practice. So the main idea is to identify how can we categorize these influences of behaviors. So what the authors of the model say is that any given barrier or facilitator for a behavior falls into these three categories: capability, motivation, and opportunity. So anything that you can think about, for example, on yourselves, if you think about what prevents you from doing more physical activity or what helps you doing more physical activity, a lot of different things will come to your mind. I feel tired, I have other commitments, I don't have any time, I don't like doing exercise, or the other way around, I love doing exercise, I always find time to do it, I have a gym that is next door. So it can be more barriers or facilitators, but potentially more than 10 things or 20 things can come to your mind that are related with why you engage or do not engage in sufficient physical activity. And according to this model, anything that comes to your mind, so all of these factors that you think about them, can be conceptualized within aspects related with physical capability, psychological capability, reflective motivation, automatic motivation, physical opportunity, and social opportunity. So I'll just give an example. Let's go back to the decision-making behavior that I mentioned before. Factors related with decision-making, they can fall within capability. For example, if people understand or don't understand the information that is provided. If you have or don't have the necessary planning skills to be able to schedule an appointment or an exam, go to the exam, prepare yourself, and do all the planning that is necessary. The ability to process complex information and being physically capable of engaging in that behavior. These are some examples of things that can fall within capability. When it comes to opportunity, access to centers, emotional or instrumental support, costs, access to information are all things that are related with opportunity that can influence your decision-making process. And now moving to motivation, our beliefs about the benefits of choosing certain pathways, our risk perceptions, am I vulnerable or not to a specific cancer, for example, my confidence and trust in clinical teams' recommendations, the social norms, so what I think that others expect and think about that specific behavior, and if I do feel autonomous, so if it is my choice versus pressured by others to do so. So these are just examples of factors that are related with capability, opportunity, and motivation. There will be hundreds of them. In fact, we have identified more than 700 constructs that can influence your behaviors. I'm just going to very briefly give an example of a project that we are currently working on. It's not an AI-based project, but it's a project looking at barriers and facilitators using the COMBI model. And I thought it could be interesting and useful for some of you that are in the audience today. So I am part of a EU project called Preventable that focuses on sustainable care for rare tumor risk syndromes. And we have a work package that is just focused on a behavioral analysis of the uptake by patients and the recommendations of the clinical teams of the different care pathways that exist for rare tumor risk syndromes. So the larger project is focusing on cost effectiveness models of the different pathways
And we are really focusing on the behavioral analysis of why people adopt or don't adopt the recommendations. So within this study, we conducted an international survey with patients with rare to risk syndromes and with the clinical teams using the COMBI model. So we had a large survey. In fact, we had 2 different surveys according to the target population. And these were, sorry, let me just disconnect my phone because it's ringing. Sorry about that. And this was collected internationally. And based on the results of the questionnaires using the COMBI model, we conducted focus groups with the clinical teams, with the patients, and with the social networks of the patients to go into more depth within the COMBI model components to look at the barriers and facilitators in more detail. And then based on these 2 elements, so based on this mixed methods approach, what we are currently doing now is developing strategies that can improve patient-centered communication when different types of treatment or preventable measures are being given to patients, and think about what are the strategies that can be implemented. And when I say strategies, it can be strategies that can be delivered within a consultation, but it can also be strategies that can be delivered through a digital system. And for those that are interested, we have the paper published with the protocol. So just to give you an example, we had the questionnaires with the patients. We had around 300 people. Clinical teams, we had around 100 and something. So these are rare tumor risk syndromes. We didn't expect a very large sample. And what we found was that the main barriers that were ranked by the patients in relation to the different care pathways were aspects related with psychological capability, lack of knowledge about the syndrome, and lack of understanding of care options. Fear of life changes related to care options, so aspects related to my automatic motivation, my emotions, and aspects related with social opportunity, poor communication on care options by clinical teams, for example. On the other way, main facilitators ranked were also knowledge about the syndrome, understanding the care options, so these 2 are the opposite of the facilitator, of the barriers, knowledge about side effects and life impact of care options, so all psychological capabilities so far, and then trust in clinical teams and good communication with clinical teams. Why did I bring this example? It's because by understanding specifically the main barriers and facilitators that are expressed by our target population for a specific condition and a specific context, by identifying this information, we can then identify what are the types of interventions and strategies that we need to put in practice. So what we need our digital systems to do. So in this case, if we identify that the main barriers are related with lack of knowledge and understanding, then we need interventions that improve knowledge. If we have fears of life changes, then we need interventions that can increase emotional regulation and address this problem. So going back to the initial diagram, it is the in-depth identification of barriers and facilitators that will inform the techniques that we are going to implement in practice to promote the behavior. So when we think about these techniques or interventions that we are implementing, what we really are interested is understanding what are the interventions that work, compare with what, for what behaviors, how well, for how long, with whom, what settings, and why. And here AI can help us a lot in terms of going to the details of what works for whom, compare with what, personalizing, making accumulation of evidence in related to that. And what we know in relation to digital systems and AI-based systems is that they are very useful to deliver this complex, adaptive, and personalized interventions. So if we know that very many factors are involved in our decision-making processes and our behavioral changes, and these factors can change with time, and we are all very different in terms of how we react with these factors. If we know that, this means that we need to do more adaptive and personalized interventions that can react to our changes and promote new strategies based on that. And this can lead to more engagement, to more effectiveness, to more sustainability, etc. But the reality from research, and of course this is changing because we have more and more precise digital systems nowadays, but the reality is that we still don't know
what are the things that we need to personalize? What is the best way to personalize them? For whom we need to personalize, when, and how much? We have very few evidence that can assess this. As I said, the more we are doing digital and AI-based interventions, the more we'll be able to access this information so that we know what we need to do in practice. But we need to be aware that while AI is very useful to personalize interventions, it won't be able to personalize interventions properly if they don't have models to guide them. So if they don't have classification systems, ontologies, that's what machines understand, ontological classifications, if they don't have that, they will not be able to know the parameters on where to intervene. So one of the things that we have been looking at is really how can we use behavior change techniques in digital interventions? How can we implement them, personalize them? And what are the techniques that are more useful? What are the techniques that are more effective? When should they be implemented? So if I identify that one of the barriers why someone doesn't do X is because of lack of confidence, that I know I need to do an intervention that will increase confidence. For example, using modeling, using demonstration of the behavior. But I really don't know how I should do this in practice in a more personalized manner. So behavior change techniques are the active ingredients of a behavior change intervention. It's the same thing as in a drug. You have the different chemicals. In a behavior change intervention, you have different techniques. And they are the smallest unit that can change behavior, and they are usually used in combination. And in the last 15 years, I would say, yes, around 15 years now, but mainly in the last 10 years, researchers have been put a lot of effort in developing classification systems of behavior change interventions, including behavior change techniques, and many of them you might have heard about or used, especially what you see on your left side on the top, the behavior change techniques taxonomy V1, which is one of the main ones that has been used in practice. More recently, we have updated that taxonomy and created an ontology of behavior change techniques through a project called the Human Behavior Change Project that was led by UCL that already finished is funded. But in the end of 2023, we were again funded to continue this project through the NIH. So we currently have a project called the Apricot Project that Susan Meeke from UCL is the principal investigator, and I'm a co-investigator. And what we are doing is developing ontologies to classify every component of behavior change interventions. So what we want to do is to give digital systems a structure, frameworks, a language that they can understand and they can use to design interventions, to report interventions, and to accumulate evidence. And behavior change techniques is one of the main ones. I'm not going to tell the definition again because I already mentioned that. So what we developed was a behavior change techniques ontology that comprises 281 behavior change techniques. This means that we have 281 behavior change techniques that we can use in practice, and they are informed by the barriers and facilitators of the behavior that are organized in 20 groupings. So I just give you here the examples of those groups. I'm not going to read all of them because I'm also aware of time. And you have access to this information for free. So just as a note that everything that we develop as part of this project is freely open through Open Science Framework, through our website, through different online tools that you can explore. But we have this 20 higher level groups of behavior change techniques to related with goals, with monitoring, social support, on how to perform behavior, on how to do behavior experiment, to increase awareness, related with managemental processes, related with emotions, consequences, etc. So I just give you here an example. So if you want to do an intervention focusing on goals are the mental formations that people do in relation to what they want to achieve. For example, I want to do more physical activity. And if you want to do an intervention related with these goals, you have different kind of techniques that you can use. You can advise people to keep their goal in mind. You can use a technique to review their goals. You can use a technique to strategize goals, to set graded tasks, to review plans, to do plans to achieve the goals, to set goals,
and go on and so forth. So you can see that for different things, you have different techniques that you can implement. And AI systems can be very good in identifying what is available and what you can do, but they need the full information to be able to understand what is the techniques that can be more useful and assess that. So I just want to give you a note that for every technique that is part of this ontology of behavior change techniques, all of them have their own unique identifier. So this number that you see here is their ID. So it's a machine readable ID, and there's no overlap between any of them. So if you use this kind of ID when you're developing an intervention, the computer will be able to recognize what it is because ontologies are interoperable and you have the definitions for all of them. Okay, so I talked essentially about why frameworks are important and two aspects. We need to do a behavioral diagnosis of barriers and facilitators with COM-B model, for example, and we need to select techniques that target those barriers and facilitators using the ontology of behavior change techniques, for example. And this is really, really important to use this as structure for AI systems. So what is the role of behavioral science in AI personalization? As I said before, AI models can weigh different factors in personalization, but they need health behavior change models and frameworks to support that. Because these frameworks clarify what drives the behavior. So they can ensure that your interventions are targeting the meaningful determinants and not only superficial data patterns. So it's not only assessing behaviors, it's assessing what is beyond the behavior. So what happens is that if we use behavioral science with AI, AI will be able to personalize interventions based on validated behavioral determinants. So there's a theory-driven foundation for these models. And ontologies provide the structure, the machine-readable structure to support that. They map determinants to behavior change techniques, to delivery modes, to implementations, etc. Ontologies can be very useful in this AI-driven interventions, and especially behavior change techniques ontology, because they identify what are the techniques that can be used in a given intervention. And it helps us in identifying techniques that maybe we wouldn't consider otherwise. It links barriers to appropriate behavior change techniques, as I said before, and they are computer readable. And one thing that is really important that I present here in the end is that they can help with the entire flow process. So we are currently working on a digital intervention, in this case for diabetes prevention, that we are using all of these ontologies to support the data flow process of a digital system with a conversational system and an avatar. And we are using this to support the full flow of the conversations. So when developing digital behavior interventions and supporting personalized interventions, what we call in our language, for example, just-in-time adaptive interventions, we need to combine behavioral rules with AI so that we know what is the right technique that should be implemented in what time, for whom, when, how much of that technique, etc. It enables, of course, more adaptive and modular intervention components when we use AI. And another thing that is really important is these behavioral models help us in reasoning about the behavior. If something happens, if something is present, then these are the techniques that are appropriate that should be implemented in our digital intervention. So just to finish, and I know I'm probably a bit over my time because I can see the clock from here, I decided yesterday to ask ChatGPT how behavioral science and AI-based interventions were linked, and I really liked his answer. And this was the free version of ChatGPT. I wasn't looking for a evidence-based answer. I just wanted the honest answer from ChatGPT. And what ChatGPT said was that behavioral science provides the mechanisms and structure for AI-based interventions. Ontologies make this structure machine readable and this mechanism machine readable. And then the AI will use them to personalize, adapt, and optimize digital interventions in real time. And I think this answer is really brilliant and perfect, because we can see the full flow of behavioral science with ontologies provide us the structure that can be read by a computer, and then AI, based on this behavioral science information, will be able to personalize and adapt effectively. So we can be more, have a higher guarantee that our interventions can be effective and useful. Thank you.
Thank you very much, Marta. Obrigado. Yeah, we'll move on now with the third talk. Seguiremos con la tercera charla de Manuel Armayones y luego abriremos el debate porque hay muchas preguntas en mi cabeza ahora mismo. Gracias. Es un placer estar aquí. Yo os voy a pedir una cosa, soy el último ya, ¿no? Y luego el debate. ¿Os queréis acercar y poneros aquí primera fila y tal? Si es posible y no hay problemas en la organización, jefa de la mesa, por favor, levantaos, no seáis tímidos. Somos psicólogos, va, no podemos ser tímidos, va. Nos ponemos por aquí en la primera fila, va a ser más fácil, vamos a estar más cerca, así si alguien se ha dormido se tiene que levantar. Sí, a ver. Va, no seamos tímidos, tímidas, estupendo. Nos ponemos cómodos. Yo estoy muy contento de estar aquí porque aquí me dieron a mí el título de doctor hace 25 años y la verdad es que no había vuelto más. Poneros por aquí, va, si no vamos a tener muchas más oportunidades de disponer de esta sala que gracias a Cristian y a todo el equipo que del IDIVEIL pues hemos podido disfrutar de este espacio. O sea que, veréis, yo voy a hablaros un poquito, como aquí hay muchas personas que estáis, porque si no a esta hora, un viernes por la tarde, ¿de qué ibais a estar si no estuviéramos interesados en temas como el diseño del comportamiento? Os voy a intentar ofrecer una panorámica. Tengo que decir que he hecho mucho de menos a mi querida Marta Marqués Moira. I miss you, Marta, I hope to see you very soon. Pero yo uno de los modelos que más utilizo es el Combi, precisamente. Lo que pasa es que hoy, estando María y estando Marta, he dicho, vamos a hablar de otra cosa porque ya os digo que Marta Marqués es una de las mayores expertas en el mundo en Combi, Ontology, en la Behavioral Change Wheel. Yo formo parte de un grupo de investigación que se llama el Behavioral Design Lab y ahora lo estoy coordinando desde hace unos años. Este grupo parte de un concepto muy sencillo, que es básicamente toda una cadena de fracasos en algunos proyectos que hemos intentado y hace muchos años con temas de promoción de la salud. La idea fuerza es siempre, si le damos a la gente, si le decimos lo que tienen que hacer y se lo ponemos bonito, pues seguramente conseguiremos que cambien, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues la gente pues seguimos haciendo lo que nos da la gana, no hacemos lo que nos dicen nuestras psicólogas, nuestras doctores, médicos, no, nuestras enfermeras de referencia. Entonces aquí tenemos un problema. Y tú dices, oye, pero ¿por qué es tan difícil cambiar el comportamiento? ¿No? ¿Por qué es tan complicado no conseguir que hagamos aquello que sabemos que tenemos que hacer, que hemos visto antes, que es la prevención del cáncer, todo lo que podemos hacer para evitar en la medida de lo posible, y si la genética no te causa una mala pasada, pero que podemos evitar el cáncer? ¿Por qué nos cuesta tanto? Entonces, claro, nosotros habíamos desarrollado, pues como muchos de vuestros proyectos, ¿no? Lo que pasa es que este proyecto en el que estáis trabajando es tremendo, es maravilloso, pero otros proyectos más sencillos desarrollábamos aplicaciones móviles en las cuales, pues bueno, no acababan de funcionar. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos ido viendo que todo esto nuestro, a ver, ¿cuántos psicólogos, psicólogas hay en la sala? Levantemos la mano. Uy, madre mía, veo a Tania aquí delante. Hola, Tania. Cris, bueno, maravilloso. Pero mirad, esto nuestro de la psicología, obviamente, ¿no? Pues está la parte clínica, la parte asistencial, maravillosa, imprescindible, necesaria, pero también hay otros psicólogos que ya hemos dejado esa parte más clínico-sanitaria, igual que yo era muy malo en esto, pero me he ido hacia el ámbito de las ciencias del comportamiento aplicada a políticas públicas y también aplicada a cosas como el diseño de aplicaciones móviles. Pero empezamos a ver que esto no era una idea nuestra, esto se estaba empezando a trabajar en centros pues, como la Comisión Europea, que ya tiene para las políticas públicas el Competence Centers of Behavioral Insight, la Organización Mundial de la Salud tiene también unidades específicas en diseño del comportamiento. Vienen a decir lo siguiente. De hecho, esto nos fue muy bien porque el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tiene un vídeo, no sé si lo he puesto el vídeo, no, tiene un vídeo en el que nos viene a decir básicamente que no habrá objetivos de desarrollo sostenible si no conseguimos que
cambiemos el comportamiento, cambiemos los individuos, pero también los grupos, también las organizaciones, también las naciones, también los estados, también la administración, con lo cual todo es cambio. Se abre, yo creo que estamos ahora en un gran momento, empiezan a haber unidades de diseño del comportamiento en todas las grandes organizaciones y hace muy poquito en la revista En Papeles del Psicólogo, con Laura, mi hija que es experta también en estos temas y está ahora de consultora en Eurecat, publicamos un análisis de cómo estaban organizados, qué modelos teóricos tenían detrás y casi siempre el más utilizado es el COMBI. Sigamos un poquito adelante. Mirad, el tema de las aplicaciones móviles en intervención son maravillosas, pero yo creo que todos nosotros, a nivel personal, estamos saturados. Tenemos un montón de aplicaciones que no utilizamos. Hacemos proyectos, hacemos una aplicación y la utilizan los 4 del grupo, 3 personas y tal. Nos ha pasado a todos. A vosotros nos va a pasar porque la vuestra está ya muy bien diseñada. Pero en muchas de las aplicaciones nos encontramos con eso. Tales así que hay un verdadero cementerio de aplicaciones móviles y lo tenéis encima, simplemente mirad en vuestro móvil las aplicaciones que no utilizáis. ¿Por qué? Son difíciles, nos aportan valor, te la descargaste en un momento que el pico de motivación estaba alto, pero ahora ya realmente no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué hemos hecho los psicólogos que trabajamos en estos ámbitos? Pues pico y pala y desarrollar toda una serie de herramientas, de modelos. Ya os digo, el central, uno de los centrales es el COMBI, pero hay otros, y yo lo que quiero es hablaros de esos otros. Esta presentación está compartida y, por supuesto, no me guardo nada, veréis cuáles son los artículos, podéis tirar del hilo si algún modelo os gusta más que otro. Nosotros partimos de esta idea tan sencilla de que una aplicación móvil es como un medicamento, tiene una parte de excipiente, los colorinchis, qué bonito, qué tal, que la aplicación, pero luego tiene una serie de principios activos, de Behavioral Change Techniques, esas unidades de cambio, pues refuerzo positivo, explicar los resultados, las consecuencias del comportamiento, los reminders, diferentes tipos de Behavioral Change Techniques, pero que se tienen, como nos decía Marta antes, que aplicar en el momento adecuado, a la persona adecuada, con el perfil de personalidad incluso adecuado, etcétera, etcétera. Por tanto, a nosotros nos interesa analizar esta parte de principios activos que tienen las aplicaciones. A veces hemos hecho, en algún trabajo de investigación contratada con organizaciones, hemos hecho una especie de auditoría forense, ¿no? De decir, oye, tu aplicación persuade lo suficiente, vamos a destriparla desde el punto de vista no de la usabilidad, porque la usabilidad es condición necesaria, pero no suficiente para el cambio de comportamiento. Intento ir rápido. Partimos de un modelo muy simple, el modelo de BJ Fogg de la Universidad de Stanford. ¿Qué es un comportamiento? Nosotros llevamos años, los psicólogos, matándonos por comportamiento, conducta, es lo mismo, tal. Ellos dicen, mirad, la industria, la Big Tech, Meta, LinkedIn, Instagram, dicen comportamiento, una persona haciendo una acción en un contexto determinado. Cambias la persona, cambias la acción o cambias el comportamiento, ya es otra conducta. Más cosas. Si tú quieres que algo pase, si tú quieres que la gente se registre en vuestra aplicación, tienes que potenciar el fuel y reducir la fricción. Esto lo utilizan muchísimo en industria. Veréis, una de las cosas que nosotros hemos visto es que, además, simplemente esto se aplica a absolutamente todo, absolutamente toda la tecnología. Ese es el principio de BJ Fogg, Universidad de Stanford. ¿Y quién es este? Perdón, esta la paso porque no. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre, BJ Fogg, profesor de psicología de Stanford, está considerado como uno de los padres de la persuasión tecnológica. Entonces dije, yo me voy con él a aprender, porque hay aplicaciones que sí que cambian el comportamiento, que sí que consiguen engancharnos. El engage no es adherencia, porque no son aplicaciones clínicas, pero más enganchados que estamos con el Instagram, con el Twitter, con lo que ahora, esto que se llama ahora X, incluso con el LinkedIn, más enganchados que estamos con eso. Es difícil. ¿Por qué no nos enganchamos a otras cosas? WhatsApp suena y casi no podemos evitarlo. ¿Cómo lo hacen? ¿Magia? ¿Tecnología? No, psicología. Y de primero, además. No es una cosa demasiado difícil. Y allí que me fui, me apunté a un bootcamp, me colé allí con un montón de gente de industria y estuvimos unos días aprendiendo cómo funcionaba todo esto. De hecho, una de las cosas que hizo este buen hombre, uno de sus estudiantes, con 4 cosas como estas,
montó una pequeña red social que se llama Instagram, que os sonará a todos. Vale, pues surge de aquí, o sea, la base que tiene es psicológica totalmente. ¿Qué se hace en diseño del comportamiento desde el punto de vista? Pues muy igual, básicamente a lo que decía Marta. ¿Qué queremos que haga la persona, durante cuánto tiempo, en qué momento, etcétera? Es decir, apuntamos a veces al contexto de la persona, cambiamos el contexto es muy importante. Ejemplo, aplicación móvil. No es lo mismo que me lo dé, que me llegue, vaya yo al ICO, me esté visitando y me llegue un SMS y me diga, como ha sido usted visitado, hemos pensado que esta aplicación tal, descárguesela, haga clic aquí. Que no que me coja Cristian, Tania, Ana, María, y me digan, oye, ven, vamos a hablar, te vas a sentar, te hago un poquito de entrevista motivacional, te explico por qué esta aplicación y no otra, por qué la tienes que utilizar, y salga yo de allá con un contrato firmado con mis psicólogos, ¿no? Eso no es lo mismo. No hay que hacer absolutamente nada, ni técnicas del comportamiento ni leche. Simplemente eso aumenta, y lo hemos probado, aumenta muchísimo la adherencia y el engagement. Más cosas. Podemos disparar a la persona o podemos disparar a la acción. Cuando digo disparar me refiero a hacer estrategias específicas para trabajar la motivación, la ability, etc. Básicamente, para ir rapidito, tenemos un conjunto de técnicas, el modelo COM, obviamente, las BCTs, otros modelos, y os quería explicar, especialmente os quería explicar este. Este es el modelo de BJ Fogg, así nos dice él que funciona el comportamiento humano. Este tipo nos reúne a todos y nos dice, ahora os voy a explicar cómo funciona el comportamiento humano. 10 personas allá, todos a su alrededor, escondan móviles, escondan ordenadores, no saquéis nada, y nos explica esto y dices, wow, esto ya está publicado en todas partes, por eso lo enseño así. Nos dice, si quieres que pase algo, tienes que tener en cuenta la motivación y la ability de la persona para llevar a cabo un comportamiento. Y una línea de acción, lo verde, una línea de acción que dice, cuando la combinación entre motivation y ability cae debajo de la línea de acción y enviamos un prompt, una señal, esta señal, si cae debajo, la persona no llevará a cabo el comportamiento. Eso lo podéis comprobar rápidamente con el teléfono móvil. Si a mí me envían tú por ejemplo aquí ahora me llega un WhatsApp, pues yo tengo es difícil, hard to do para mí ahora mirarlo, mi motivación para mirarlo sería poca y por tanto no lo miraría. Pero pensad, por ejemplo, que hay un receso en un momento determinado y en ese momento me llega el WhatsApp y ahí sí que sería más fácil para mí mirarlo, no tendría que pararme, ponerme aquí a mirar y tal, y lo haría. O estoy esperando, imaginad que os he dicho, perdonad, ya no es el caso, pero perdonad, pero mi esposa está a punto de dar a luz, mi motivación para mirarlo si suena, igual tengo que interrumpir la sesión, pues rápidamente, hombre, no hubiera venido, hay que tener, pero imaginaos, ¿no? La situación, mi motivación sube porque estoy expectante y entonces seguramente cuando me llegase la señal para que entre en la aplicación móvil, entraría. Y tú dices, vale, pero esto de la motivación, de la ability, ¿esto cómo se trabaja? Pues mirad, ellos dicen, mira, dejaros de grandes modelos teóricos y tal, si tú quieres que la gente haga algo, tienes que generarle sensación de placer y evitarle el dolor, placer psicológico en este caso, la sensación incluso de alivio, ay, me ha llegado un ping, me ha llegado una señal, ay, miro y ya sé quién es, ya me quito la sensación de incertidumbre. O generarle a la gente esperanza, con esta aplicación voy a poder ser mejor o controlar mejor lo que sea. Eso también hay que trabajarlo en la entrevista motivacional, que sí que funciona bastante bien a la hora de ofrecer una aplicación. O aceptación social versus rechazo. Si esta aplicación la está utilizando todo el mundo, pues para mí puede ser más interesante. Por eso los jóvenes, en cuanto aparece una aplicación como TikTok, rápidamente entran porque hay una presión social para utilizarlo. Pero aún es más importante la ability change. Si queremos que una aplicación sea persuasiva, hagámoslo fácil. Es este primero de psicología, házselo fácil a la gente. Por eso WhatsApp no necesita mucho tutorial. Que no te cueste dinero, no es el caso nuestro. Que no te cueste demasiado esfuerzo mental, que no te cambie las rutinas, que sea fácil. Por eso todas las aplicaciones que funcionan suelen ser muy fácil. Tú le colocas la dirección donde quieres ir a Google Maps, que las tiene ya guardaditas y te lleva. Lo puedes hacer por Vox, lo puedes hacer por texto, o dentro de 4 días, hasta pensándole con el chip que nos pondrá el Bill Gates, lo podremos, esto es una broma,
A ver, que estoy en este paraninfo de la ciencia y aquí haciendo... pero quiero decir que este tipo de cosas son las que funcionan. Y funcionan, además, trabajar la motivación, la ability, funcionan además para grupos pequeños y grandes grupos. Totalmente, ahora hace poquito hemos publicado con Stanford un pequeño estudio en el que hemos analizado el modelo y Vijay Fogg no ha querido participar porque él está en otras historias, pero realmente la gente de su equipo sí. Y bueno, es un modelo que funciona, es un modelo muy sencillo aparentemente. Después cuando te pones a trabajar se complica, pero básicamente pensad que lo que pasa en la vida pues con el tema vacunas, cómo la motivación para motivarnos sube y baja, que nos dicen que las farmas están enriqueciendo, baja nuestra motivación, que nos dicen que la gente de alrededor nuestro está enfermando y que hay una vacuna, sube nuestra motivación, sube la esperanza de no contagiarme, sube la esperanza de que estoy haciendo lo que me recomiendan los médicos, la parte de la aceptación social, etc. Seguimos rapidito. Se puede utilizar tanto en individuos como en grandes grupos. Se puede incrementar la motivación. Esto también se puede demostrar. Y ahora vamos a ver, pensando un poquito en la IA y pensando un poquito en los distintos frentes que tenemos. Mirad, nosotros trabajamos con una especie de modelo, este es obra nuestra, muy basado obviamente en otros modelos, pero trabajamos, cuando queremos trabajar en mejorar la persuasibilidad de una aplicación, trabajamos a varios niveles. La adherencia del paciente, el engagement de los profesionales. Sin engagement de los profesionales, olvidaos, no hay aplicación que resista. Si los profesionales dicen, no, no quiero, me están diciendo que sí algunas personas que las conocen bien, ¿no? Si los profesionales no decís, oye, me lo creo, oye, lo voy a utilizar, oye, fíate de esto, oye, esto es lo que hacemos en este centro, oye, esto es bueno para ti, el paciente dice, pues no lo veo, yo me he convencido a mi doctora, a mi psicóloga, y por tanto no la voy a utilizar. Tema importantísimo. Y luego, evaluar, se puede evaluar la persuasibilidad de las aplicaciones. Os voy a ir muy rápido enseñando 4 herramientas. Como la presentación está compartida, por favor, utilizarla y luego mirad los artículos que queráis. Y luego el contexto persuasivo. Vamos a empezar con la adherencia del paciente. Yo lo que haría sería, arriba tenéis un patient journey normal, pues identifica los síntomas, vas al doctor, diagnóstico, empiezas a trabajar, monitorizas tu evolución y luego pues tienes una recuperación y una mejora y un manejo de la posenfermedad. En cada uno de esos puntos se puede tener en cuenta a través de entrevistas, a través de focus groups, a través de encuestas, como decía Marta, con el modelo COM también lo hemos hecho, pero con este modelo también se puede hacer, evaluar la motivación, evaluar elementos y ver en qué punto, qué tipo de PROM es el que funciona. Cuando digo qué tipo de PROM es porque cuando tú detectas que una persona, y es lo que estaban comentando antes de la personalización, ¿no? de hacer perfiles, cuando tú detectas que una persona tiene habilidad alta para hacer algo y está motivada, le dices, ahora es cuando tienes que registrar los datos, y va y lo hace. Si la persona tiene una alta motivación y una baja habilidad, pues lo que tienes que es incrementar la habilidad, como a través de formación, etc. Esto, cuando queráis, nos sentamos y lo pensamos un poquito más. Y lo otro que es la chispa, cuando la gente tiene alta habilidad y baja motivación. Hay otro tipo de intervenciones. A lo mejor aquí una buena entrevista motivacional para que la gente diga, oye, pues esto que me estás explicando tiene sentido y me voy a adherir a esta aplicación. Más rápido. Otro modelo distinto, parecido. Se inspiró un poquito en el de Fogg. Oinas Kukkonen, que también tenemos muy buena relación, tiene un congreso que se llama Persuasive Technology, del cual, al igual que el de UCL, formó parte del comité científico, pues básicamente tiene un modelo que te permite evaluar estas 4 dimensiones. Sí, las tareas primarias de la aplicación, si permite self-monitoring, si permite personalización, si permite tal, cómo es el diálogo que tiene la aplicación con la persona, si tiene una aparente credibilidad, principio de autoridad de Cialdini, no es más que eso, una aparente system credibility, si permite si parece que es una aplicación seria, principio de la autoridad, y cómo trabaja el tema del social support. Esto os dejo aquí el artículo seminal. Se puede medir. Hay escalas específicas, alguna de ellas basadas en el PSD, que te permite
medir el nivel de persuasibilidad. Es decir, que en cualquier aplicación, las vuestras o la de cualquier otro, podríamos ir haciendo un checklist. Permite que la gente establezca metas, permite ofrecer a la gente información, ofrece feedback, etc. Hay otros modelos más como el Mars, que estos lo que hacen es que miden más la calidad general de la aplicación, pero si queréis medir la persuasibilidad, hasta qué punto vuestra aplicación es persuasiva, o vamos a analizar la persuasibilidad de las mejores aplicaciones o que las que más éxito tienen en oncología. Se puede hacer con este tipo de escalas. Hay muchos artículos publicados sobre esto. Un modelo que no voy a entrar mucho, pero también altamente recomendable. Esto es de empresa, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es aplicar cosas de la empresa de gente que ha solucionado problemas. El modelo Octalysis nos permite también identificar cuáles son las necesidades de la gente, por qué está la gente utilizando nuestra aplicación, porque buscan un sentido épico a lo que hacen, se pueden sentir confortables, trabajando, luchando por la enfermedad, aportando información, sintiéndose apoderados, viendo que otros la están utilizando. Es un modelo muy bonito y muy accionable también para reflexionar en los grupos y decir qué tenemos que incorporar a las aplicaciones para que las aplicaciones sean persuasivas. Pura gamificación. Ojo que no estamos hablando de juegos, ni mucho menos, ¿eh? Wikipedia es una de las aplicaciones mejor gamificadas. Te da un sentido épico, la gente está motivada, la gente se siente apoderado, la gente siente que está formando parte de algo, tiene una sensación de posesión de lo que está haciendo, no se quieren ir porque han hecho tanto que lo tienen todo allí y lo perderían si dejasen la aplicación. En ese sentido, a veces confundimos gamificar con juegos, no tiene nada que ver, es utilizar los mecanismos propios del juego. Para los profesionales, muy rápido también, pues 3/4 lo mismo, se puede hacer no solo el viaje del paciente, que también, sino cuál es el viaje del profesional y en cada uno de los puntos ver cómo estamos de motivación, cómo estamos de ability e intentar aplicar correcciones. No voy a entrar en la UTAU, la escala de aceptación de la tecnología, también muy utilizada, que básicamente lo que nos dice es también de sentido común. ¿Qué es lo que más se utiliza? Pues lo que percibimos como fácil de utilizar, que tiene un impacto, que no me genera problemas, etcétera, etcétera, que me genera hábito y demás. Ya voy acabando, que sé que vamos un poquito apretados de tiempo. Y esta escala me ha gustado mucho también. Esta está basada en el modelo que os he dicho, el Persuasive System Design de Harry Oinas. Es muy interesante, él ha puesto en profesional, aunque también se puede utilizar con pacientes. Básicamente, o con la propia aplicación, es que evaluamos hasta qué punto los profesionales perciben que esa aplicación es persuasiva para sus pacientes. Es muy interesante, porque que ellos tengan una confianza alta en que lo que están haciendo puede cambiar el comportamiento, sin duda, incluso genera un efecto psicológico, que es que tú mismo te lo acabas creyendo. Ya a nivel de contexto, y ya voy acabando, modelos como el NAS, intentar establecer en cada uno de los puntos, el NAS sabéis que lo que hace es que mide en un tipo de aplicaciones, pues por qué una aplicación o una tecnología no se está llevando a cabo, no se está generalizando en un hospital, se queda en los pilotos, no acaba. Eso está pasando ahora, estamos dirigiendo una tesis a un médico de Badalona Servicio Asistencial, José Ferrer, que está trabajando precisamente sobre esto, intentando meter diseño del comportamiento a mejorar el nivel de NAS. Perdón, que se está acabando el tiempo y me he puesto el alarma y me dice que me van a echar. Lo dice aquí, te van a echar. Ya estoy acabando. Básicamente la idea fuerza es, tenemos un triángulo, tenemos un montón de herramientas, un montón de técnicas, un montón de modelos, como todo en la vida, como en clínica, no se trata solo de conocer los modelos o de leerse los papers, sino saber de qué utilizar, cuál utilizar, en qué momento, en qué situación, para qué paciente, etc. Y hago aquí una ampliación de lo que ha comentado Marta, en el sentido de que también me gusta mucho algo que sirve para establecer estrategias de implementar tecnologías en un hospital, es decir, hacer una especie de diseño del comportamiento, de cambio de comportamiento, pero a nivel de la organización, a través del Behavioral System Mapping. Es realmente una estrategia muy interesante. El que esté interesado luego la puede estudiar
Y nada, simplemente decir que hay un montón de modelos, de teorías, de herramientas y que tenemos que utilizar las que mejor nos vayan. Pero hay dos principios básicos que nos dio BJ Fogg para conseguir modificar el comportamiento, aplicables por ejemplo, a las aplicaciones. Tenemos que ayudar a que la gente haga lo que quiere hacer y que se sientan bien haciéndolo. Esa combinación suele ser ganadora y aporta muchísimo valor. Nada más, muchas gracias. A vuestra disposición. Muchísimas gracias, Manuel Armayones, María Serra y Marta Márquez. Creo que hemos abierto varios temas. Marta, can I just check with you that you're okay if the questions are in Spanish and then maybe I can retranslate your answer from English to Spanish? Is that okay with you? No worries. Perfect, thank you. ¿Hay alguna pregunta de algún asistente presencial aquí en el público o de la gente que tenemos conectada en remoto? Realmente se han abordado muchísimos temas. ¿Ahora? Vale. Muchas gracias, muy interesante las presentaciones. Y mi pregunta va para Manuel. Cuando has dicho que se tenía que aumentar el fuel y reducir la fricción, a nivel práctico, ¿qué sería exactamente? Bueno, pues conseguir cuando tú intentas, la idea esta de Fogg de aumentar el fuel y reducir la fricción, es que en algunos comportamientos tú tienes que trabajar más los facilitadores. Estaría muy relacionado también con ¿qué facilitadores tiene ese comportamiento? Cuando estás trabajando, por ejemplo, con el combi y detectas unas barreras y luego estableces una intervención, pues aumentar el conocimiento, mejorar las skills, ofrecer modelos, eso está contribuyendo a reducir el fuel. Pero BJ Fogg se refiere sobre todo a hacer muy fácil el comportamiento, el decir, ¿por qué no está pasando esto? Si la persona lo quiere hacer y está motivada para hacerlo, ¿por qué no lo está haciendo? Todos los modelos intentan abordar más o menos esto. No es fácil y es algo que en cada proyecto puede ser distinto, pero se trata sobre todo de hacer más fácil el comportamiento. Eliminar fricción es eliminar las barreras. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, me preguntaba si desde vuestra experiencia consideráis que el hecho de que haya detrás también un factor humano que acompañe en el guiaje, ¿no?, de la intención de cambio y del cambio conductual es un factor determinante o no de la eficacia. Quiero decir, no me quedaba pensando hasta qué punto todo este proceso fuera guiado a través de tecnología o de inteligencia artificial, ¿cómo sería la eficacia real de esto si lo comparáramos igual, ¿no?, con un modelo que igual combinara, ¿no?, hasta cierto punto ambos, que es lo que habéis estado presentando, ¿no?, como esa parte de la inteligencia artificial que igual puede hacer más el papel de identificar, ¿no?, dónde está pues, igual las resistencias, etcétera, y que luego haya un modelado, haya un guiaje, ¿no?, humano detrás que pudiera pues, facilitar este tipo de cambio. No sé si eso se ha estudiado o qué información tenéis al respecto. Yo ahí no sé si, para no ocupar yo, sí, por favor. Vale, gracias Arnau. Sí. De hecho, justamente hicimos unos focus groups en el proyecto de Ivy Change y uno de los temas que salió, tanto de posibles participantes como de profesionales, de cosas que podrían ayudar, era el presencia de factor humano en algún momento, ¿no? El factor humano en la intervención está en el nivel 1, en el caso o sea, se ha incorporado, ¿no?, en Ivy Change, y también en la posible incorporación de comunidades de participantes, o sea, personas, ¿no?, en eConnected las conocéis muy bien, ¿no? Y en Ivy Change también se prevé que hay. Entonces, en estas comunidades, aunque no haya, o sea, que estarán mediadas por un profesional, hay también otros participantes que están en el mismo proceso y se pueden dar, ¿no?, pues justamente lo que decías, ¿no?, es el factor humano, porque es alguien al otro lado que también está intentando hacer el mismo cambio.
y entonces a partir de ahí pues puede facilitarlo y descargar asistencia, que siempre hay que hacer este balance entre profesionales involucrados y humanización de la intervención. No sé si te he contestado. Gracias, María. Marta, they just asked how much does the impact of a professional did you get the question perfect? Okay, I was just trying to translate it for you. If you want to answer your vision, then I can retranslate. Yeah, so I think I'm just going to focus a bit on the research. So there is some research looking at effectiveness with and without a human and what people are looking for. And there is a lot of variety. So there are people that actually prefer interventions without humans. There are people that prefer interventions with humans. So this is a very complex aspect that still needs a lot of research. What I would say is that for any digital-based systems, especially those that tend to be more automated, using AI, more just-in-time interventions, we need to have a human factor whenever is possible, even if it is a human factor to check that things that are being delivered make sense for that person. So we always need a human verification, and we always need to have a human behind if that is needed by the people attending and wanting to receive the support. So I don't think there is a clear answer to that, but I definitely human in the loop, that's how we call it. Human in the loop is usually our preferred method of intervention. So where you have mostly AI, digital-based, but you always have a human that is involved in different aspects. So I would say human in the loop is what makes sense, given the current knowledge that we have in terms of behavioral science and behavior change. Perfect, thank you, Marta. Just a quick translation in Spanish. Que hay muchísima variedad. Marta ha hecho referencia a la evidencia que hay al respecto y dice que sobre todo en estas intervenciones que son digitales, automáticas, que es muy importante mantener al humano en el sistema para que le quede muy claro a la persona recibiendo esa intervención que hay un humano detrás de eso y que tenga sentido, que no sea la máquina como que se apodera un poco de esa intervención. Manuel, ¿querías tú también responder? Sí, no, yo suelo apuntar que, y es algo que nos afecta mucho como psicólogos, es fácil caer ahora en esta especie de fascinación por la tecnología, lo digo por las IAs generativas y los réplicas y todo esto, ¿no? En el Colegio de Psicólogos estamos trabajando, colaboro formo parte del grupo de e-psicología y ahí el modelo que estamos trabajando, es la idea de human in the loop. Siempre tiene que haber un humano. Solo los humanos cuidan de los humanos. Las tecnologías, las aplicaciones, los bots nos pueden ir muy bien, nos pueden ayudar a que la persona esté más motivada a través de mensajes, de reminders, utilizando las BCTs que están trabajando de una manera impresionante. Marta Marqués, Susan Miki, Robert West, etc. Es maravilloso. Pero al final tiene que haber este human in the loop. Es muy importante también el tema que os comentaba antes del contexto. No es baladí en qué contexto se ofrece una aplicación. ¿No? Yo creo que a veces no es solo la aplicación está en un contexto y ese contexto es un contexto social sobre el que también hay que incidir. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del público. Bueno, primero felicitaros a todos y sobre todo agradecer a Marta que se conectara, que sabemos que ha tenido que hacer un esfuerzo extra. Y bueno, me está gustando mucho el simposium, también a nivel técnico todo. Yo que estoy en estas cosas, realmente agradeceros que está funcionando muy bien. Yo hago una pregunta seguramente para Marta y para Manuel, porque mis compañeras seguramente también tienen mucho que decir, pero es una cosa que nos está afectando en este proyecto, en EV Change, porque nosotros queremos cambiar varios pilares de salud. O sea, tenemos 5 pilares de salud y cuando proponemos a alguien que hay un riesgo de que pueda tener cáncer y que estos 5 pilares van a ser sobre los que vamos a tratar, cuando fuimos a las evidencias científicas de qué había sobre cambios conductuales, casi toda la evidencia sobre una área o 2 áreas y, claro, cuando teníamos que montar esta aplicación, pues la idea era cómo podemos tener algún criterio que a priori, ¿no? En el modelo por cómo empezar. Y una de las dudas era, cogemos un criterio de riesgo para cáncer, cogemos el criterio de que decida el paciente el pilar, que al final es el que
es otro de los criterios que hemos utilizado, pero quería preguntar un poco a Marta y también a Manuel y también pues tanto a Ana como a María si quieren, cómo podríamos utilizar también la IA en este sentido. O sea, si hay algún modelo de IA que pueda ayudar al usuario a balancear el cambio que va a decidir en ese sentido, ¿no? Si se ha hecho algún tipo de estudio para decidir mejor el cambio. Can I start? Sure, thank you. That's a really great question. I think that's one of the main challenges we have at the moment. So one of my more recent areas of research is in multiple behavior changes. So looking at interventions that target changing multiple behaviors and looking at the effectiveness of those interventions in actually changing those behaviors and try to see if there is any indications in terms of how many behaviors we can target at the same time, what is the order, can we target all of them at the same time, etc. And what we have found so far is that there is absolutely no sufficient evidence on that. We did a very large systematic review on multiple behavior change interventions for people with chronic disease, and it is a mess in terms of literature. So we have this idea that we need to change one behavior at a time because otherwise people won't cope with multiple behavioral changes, but actually we don't have evidence to support that. What we tend to do is think about what are the behaviors that have interconnections between them, and we try to target those behaviors together, because the more there are commonalities between those behaviors, the easier it will be for people to change them. And when I say commonalities between the behaviors, I also mean the barriers and facilitators of the behavior. So for example, physical activity and diet are two behaviors that we know that can be targeted together, because changing one will more easily help in changing the other. And a lot of the barriers and facilitators are similar. The same thing will go with reducing alcohol and smoking, for example. So there are some behaviors that we know that have some commonalities in terms of barriers, facilitators, and interventions, and we try to look at those. But we do not have enough information or evidence about multiple versus 1, 2 versus 3, what is the logic and what should be done. I think that because now we have AI models that will collect large data sets, that will analyze large data sets, these AI models will actually be very useful and inform us on what is more successful. So once they analyze thousands and thousands of data where people try physical activity, diet, alcohol, they shift between behaviors, they do all of that, it will give us some clues in relation to how these things are connected and what could be more useful. What we do at the moment in terms of choices and in AI-based systems, it's really more decision rule-based, to be honest. So it's not very innovative, but it's more like we try to help people in assessing the patterns of behaviors and then select the core behaviors based on that. And we try to make a really good behavioral specification to ensure that they have some guidance on what to do. Manuel, over to you if you want to add. Yo absolutamente de acuerdo, y yo básicamente añadiría que ha comentado unas cosas Marta realmente interesantes. El análisis que están haciendo las ontologies es machine readable, es decir, se puede leer, se puede programar. Eso nos va a llevar a persuasión de precisión. Persuasión absolutamente personalizada. Ya lo estáis haciendo, porque he visto que había, en función de en qué momento estás. Pongo un ejemplo real de un proyecto en el que estamos trabajando. Aplicación móvil de oncología para cáncer de mama, Shemio en este caso. Pues se está trabajando también para ofertar distintos tipos de mensajes, aproximaciones, reminders, hasta colores, en función de en qué momento está la señora, la paciente con cáncer de mama. No es lo mismo, obviamente, como sabéis mejor que yo, una debutante que una persona con metástasis, que una persona superviviente. Hay que darle
a cada uno lo que necesita. La personalización es uno de los elementos del modelo Persuasive System Design y obviamente del modelo Behavioral Change Wheel. Es básica, es cuando nos aporta valor, cuando nos sentimos identificados, cuando pensamos que tiene un sentido que continuemos utilizando eso. Eso unido a valores de personalidad, valores de comportamiento, a veces ni personalidad, simplemente comportamiento, datos sociodemográficos, todo eso hace que, bueno, es lo que hace la industria. Hoy ha salido La Vanguardia en el periódico que ha ganado los medios de comunicación a la gran Big Tech porque ellos son capaces de hacer publicidad de precisión, de enviar el mensaje adecuado a la persona adecuada para ellos para que haga el comportamiento adecuado. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que gracias a trabajos como el de Marta se está haciendo también en diseño del comportamiento. Y ese es el futuro. Es más, yo me imagino que dentro de X tiempo, en lugar de una aplicación móvil como tal, que tienes que entrar, que no deja de ser cansado, meter datos y tal, pues posiblemente tengamos algún tipo de bot muy bien que podremos personalizar, configurar, para de esa manera tener todas esas conversaciones de sobre si he hecho ejercicios, sobre si me apetece más empezar a dejar de fumar o me apetece más otra cosa. Todo eso lo vamos a tener como más unificado. Es el concepto aquel de easy to do, va a ser cada vez más fácil. Yo creo que vamos hacia ahí, pero de momento trabajos como el de Marta yo creo que se tienen que cargar ya en las IAs que haya detrás de este tipo de intervenciones. I am your representative here, Marta, porque estoy muy contento. I am very happy to know that you are working very hard in the ontologies. I admire your project, Marta. Perfecto, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aprovecho para hacer otra pregunta y luego sí. Quitarle el micro ya al jefe. Sí. Que... No, pero es que quiero aprovechar que estáis porque son temas que no sabemos hasta qué punto están desarrollados. Cuando tenemos que pensar en una intervención que además esté asociada a un ensayo clínico, como es el caso nuestro en EV Change, tenemos que hacer un ensayo clínico que con soluciones digitales es especialmente complejo, y micro-randomized control trials, cosas de este estilo, que en el fondo, si le añadimos ontologías, si le añadimos que hay que monitorizar, ¿hay algún ejemplo de software, ya sea con IA o algún aplicativo que sea capaz de aunar todo en uno, all in one? O sea, que hagas la intervención y que al mismo tiempo puedas tener datos quizá al momento, ¿no? de la randomización, o sea, que puedas combinar la intervención y una monitorización sobre ese ensayo clínico que se pueda estar haciendo, porque esto es una de las cosas también que vemos muy complejas entre la utilización de una solución digital y de cómo la metodología que hay que hacer para medir los resultados de esa solución digital. No sé si conocéis algún software, alguna utilización que esté haciendo eso en soluciones digitales basadas en cambio conductual. Manuel, Marta, sorry, the other way around. Marta, Manuel thinks that maybe you would like to answer that. I was trying to think about that. So there is a software that I sometimes use called Empath. I don't know if you heard about it. It's a software that has the possibility to do EMA studies, psychological momentary assessment studies, but it also has the development of digital systems, and it includes MRTs and GTIs and other options and collects data. I'm not sure for the complexity that you're talking if this would be enough, but I do know that there are a lot of people at the moment from the MOST framework working on developing softwares for developing optimization design trials. So I would definitely recommend getting in touch with them and ask about it. But do check also Empath. It's very useful. Perfect, thank you. Aquí la experta es Marta, sin duda. Yo conozco el PAD también y es realmente una buena estrategia, una buena herramienta que compartiré con vosotros. No sé si fue Robert West el que la desarrolló
y es realmente muy útil. Es un sistema que te permite pues, clasificar, ver, jugar, qué tipo de... Es como muy interactiva. Hay todo un proyecto y el Human Behavioral Project que también se puede consultar y tal. Yo creo que se está en ese momento en el que dentro de nada estará ya más integrado para poder permitir... es más, es que en muchas ocasiones también al revés, ¿no? Analizar el comportamiento ecológico de las personas y transformarlo en qué behavioral change techniques ha utilizado la gente que ha conseguido dejar de fumar, la gente que... O sea, todas las combinaciones están abiertas, pero ahora mismo lo que hay a nivel de tal, para mí es el PAT y con mucho gusto os lo envío luego para que se comparta. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Si no hay ninguna otra pregunta, yo la verdad es que he tomado muchísimas notas de las 3 charlas y tengo una pregunta, como recogiendo un poco todas vuestras reflexiones. Voy a hacer primero una confesión. Mi camino con el cambio de conducta empezó hace algo menos de 2 años y es abrumador la cantidad de modelos que existen para analizarlo todo. Entonces, estoy completamente de acuerdo en que la mayoría de modelos se enfocan en este diagnóstico de la situación. Y de golpe nos topamos con el combi y el combi hace este ejercicio extra, a mi parecer muy personal, de llegar a la parte de implementación, ¿no? De no me quedo solo entendiendo el contexto, sino que me esfuerzo en cómo linkar, vale, he hecho el diagnóstico, entonces lo mejor que puedo hacer es lo siguiente. Viendo que todos tenéis experiencias en grandes proyectos europeos de colaboración y que al final siempre esta parte de implementación es un reto, un poco la pregunta sería ¿cuáles creéis que son los puntos a favor que nos puede aportar la IA para conseguir esta mejor implementación, que sea de manera más sostenible, que consiga estos cambios de conducta? ¿Y cuáles creéis que siguen siendo pues, los retos o con qué deberíamos tener cuidado con esta IA de no implementarla y dejarnos llevar por esa ilusión, ¿no? De que es tecnología? Un poco dónde está el balance, ¿no? Hacia dónde debemos apostar por esa IA y dónde quizá deberíamos ponerla más en contexto y quizá balancearla. Quien quiera. Quizás Marta, si quiere. Do you understand the question, Marta? Yes, but go ahead. You speak Spanish very well, Marta. Bueno, básicamente yo estoy seguro que la inteligencia artificial va a establecer un antes y un después. Lo va a cambiar, lo está cambiando, lo va a cambiar todo. Porque también los pacientes, las personas utilizan inteligencia artificial. En el Colegio de Psicólogos a veces comentamos que hay psicólogas que dicen, oh, es que me ha dejado el paciente porque tiene un chatbot en réplica o en tal y ahora está utilizándolo. Algunas cosas que creo que son importantes. Veréis, se está demostrando que la inteligencia artificial es agente y paciente a la vez. Me explico. Tú puedes persuadir a la inteligencia artificial utilizando, está publicado, lo puedo compartir, utilizando los mismos principios de influencia de Cialdini. Y a la vez, la inteligencia artificial puede ser programada para influir sobre nuestro comportamiento. Es tocar las palancas emocionales que nos mueven a cada uno. Eso es bueno y es malo. Puede ser bueno para mejorar la adherencia del paciente, puede ser malo si se acaba generando una cierta dependencia o si, como pasa con todo, personas sin escrúpulos utilizan algunos trabajos científicos que no están pensados para ello para modificar el comportamiento de la gente en la idea. Una cosa es persuadir, que es ofrecer argumentos emocionales, sea en persona o a través de una aplicación de que es bueno para ti, que vas a conseguir tus objetivos, que lo tienes que hacer, que lo puedes hacer. Y otra cosa es manipular, que es cuando puedes utilizar la IA, que también se está utilizando en otros foros en los que me muevo en desinformación, se está utilizando para modificar el comportamiento. Yo creo que al final vamos a tener que desarrollar instrumentos como el que estáis desarrollando vosotros, que tengan un sello, que por donde estáis trabajando ya lo tiene, un sello de calidad, de garantía, de ética, pero siempre, siempre, siempre tenemos que poner a la persona, al profesional detrás. Si no, nos podemos acabar pillando los dedos. Si quiere, Marta, continuar. Perfecto, muchas gracias, Manuel. You want to? Marta, would you like to answer, please?
Yeah, I mean, I think Manuel already added most aspects. I just wanted to raise one important thing that I know it's not the main purpose of today, but it's something that I'm quite concerned about, which has to do also with what is the basis of the models that we use. So one of the things with AI is that, of course, AI learns from whatever is available. And we do continue to feed these models with data that is very biased. So it's data from developed countries, from more English-speaking countries, especially when it comes to evidence. Very, very few data from certain vulnerable populations, for example, or more hard-to-reach populations. And one thing that I'm really concerned about AI and digital interventions is the digital divide and the fact that we are using biased models to inform the models that we used in our interventions. This is extremely problematic, and I think it makes it even more important that with certain populations, we need to be very careful when we use AI models to what is the basis of the models and what are we preaching to these people. Solamente añadir que me estaba viniendo, ¿no?, como este balance entre lo que, o sea, con justamente los proyectos europeos, la dificultad de llegar a consensos, porque cada uno tiene su modelo, ¿no?, su escuela, lo que ha estudiado. A veces, como el modelo que has estudiado lo defiendes casi como tu equipo de fútbol, ¿no? Y entonces sacar a alguien de allí puede costar un poco. Entonces ahí también los datos a veces nos pueden guiar, ¿no? Pues nos pueden decir, vale, aquí tenemos muchísimos datos que nos están diciendo que esta es la intervención más útil. Siempre con una supervisión, pero apoyada en datos, ¿no? Un poco como el user journey que presentábamos. Te sugerimos, ¿no?, con los datos que tenemos por dónde ir, pero la persona siempre tendrá la última palabra, ¿no? Y esto lo vemos en el día a día, cómo tenemos que ir corrigiendo a la IA constantemente, ¿no? Como, me has ayudado, pero no es el punto, ¿no? Y quería añadir esto, ¿no? Como que nos puede aportar, pero siempre con esta supervisión. Totalmente de acuerdo con todos los ponentes. Realmente tengo la sensación de que la ciencia del cambio de conducta está bastante fuerte, ya lleva unos años, hay modelos muy sólidos, hay un poco de evidencia. Luego están entrando estas ideas de modelos, intervenciones muy complejas, que como decía Marta, aún no tenemos suficiente evidencia, y en medio de este cóctel está entrando esta IA bien fuerte, pero un poco nueva, un poco torpe, un poco que el chat te dice, sí, lo que tú quieras, pero no me has respondido. Entonces, recogiendo un poco todo lo que comentábamos, para que no acabaran estas aplicaciones en ese cementerio de aplicaciones que nos enseñaba Manuel, ¿cuáles creéis que son los principales aprendizajes? Todos habéis estado en proyectos complejos, todos habéis intentado cambiar la conducta de gente en el entorno de la salud, y está claro que si alguien no quiere cambiar, difícilmente lo va a hacer. Entonces, ¿cuáles creéis que son los mensajes con los que os quedáis después de un proyecto muy largo, que dices, si lo tuviera que volver a hacer y si lo tuviera que decir a alguien, 2, 3 consejos, ¿qué le diría que no repitiera por ahí? Empiezo yo. Yo seguramente lo que le diría, es verdad que cuando en los modelos de comportamiento hasta ahora, hasta la aparición de Behavioral Change Wheel y después de Ontology y tal, pues es verdad, la acción razonada, no la acción planificada, Self-Determination Theory, expectativa valor, modelo transteórico de Prochaska, era un lío. Yo creo que ha ayudado muchísimo a sistematizar, y cuando Marta habla de las ontologies, estamos hablando de comportamientos que luego no es tan fácil como parece. Hay que luego ver qué mecanismos de acción tiene ese comportamiento y qué resultado en cada persona. A lo mejor un refuerzo positivo en una persona determinada no tiene el mismo efecto que en otra, ¿no?, en función de sus variables. Si yo soy médico y me dicen, ok, sabes muy bien no sé qué, me puedo sentir hasta ofendido, ¿no? Porque, hombre, soy psicólogo, me estás diciendo... O sea, y en cambio otra persona se puede sentir muy bien, ¿no?, y seguir... Es decir, yo creo que la grandeza de la Behavioral Change Wheel, de la Ontology y tal, es que está permitiendo sistematizar. Yo ahora lo que haría sería trabajar con algo así, sistematizado. En poco tiempo será mucho más fácil de utilizar, porque la tecnología lo permitirá, el desarrollo del software lo permitirá, y
También hay que decir también que si no se hace mucho más fácil de utilizar, es posible que en el día a día, en la vorágine del día a día, sobre todo en los proyectos de investigación, pero también en la investigación contratada cuando no hay tanto tiempo, sea más fácil pasar de puntillas. Yo creo que hay que hacer ese trabajo y que, ¿os acordáis aquello que yo decía de Easy to Do? Que cada vez, gracias a PAD, gracias a otro software que se va a ir desarrollando, pues va a ser más fácil utilizar esto. De tal manera que le pueda preguntar a GPT. Ahora aclaro esto, ¿qué Behavioral Change Techniques están incorporadas en esta aplicación que le cargo y las pueda extraer de allí con un nivel de precisión interesante? Será increíble, pero todavía no funciona. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que a nivel de IAs habrá lo que se llaman las IAs verticales. Es decir, ahora estamos utilizando una herramienta como ChatGPT, Perplexity, cualquiera, Gemini, cualquiera, que son generales, generalistas. Pero yo estoy seguro que habrá en muy poco tiempo, una herramienta trabajada por la Confederación Europea de Colegios de Psicólogos, donde esté cargado todas las publicaciones, que son miles o cientos, del Behavioral Change Wheel, de la Ontology, de tal, y será una especie de oráculo de información que podrá trabajar con el profesional, donde no habrán alucinaciones porque buscará solo en un dominio que nosotros le hemos dado y hemos validado como científicos. Yo creo que vamos hacia ahí y lo mismo pasará en derecho, en psicología clínica, esa idea de un oráculo. Entonces, claro, intentar hacerlo ahora solo con el GPT sería un error. Pero yo estoy seguro que cada vez cuanto lo vayamos formando mejor y cargándolo de más información, avanzaremos. Pensad que hay un triángulo mágico que está creciendo muy rápido. Uno es algoritmos cada vez más potentes. El otro es cada vez más wearables, cada vez más datos que podemos extraer de todas partes. Y luego la computación cuántica. Esa combinación va a generar un burst, una explosión que va a ser difícil de digerir. Yo estoy seguro que cada vez que para cualquier desarrollador va a poder hablar, entre comillas, o literalmente hablar con un sistema donde esté cargado todo el trabajo de Marta, de Susan, de tantos y tantos expertos, y tú puedas tener un diálogo con ellos, sin ellos, pero con ellos, ya me entiendes, ¿no? Basado en la evidencia. Totalmente, tremenda respuesta y compleja. Marta, would you like to add anything to that? I don't think so. Okay, if you were here, it would be eye contact, but since you're not here, sorry, have to ask. Entonces, haciendo un poco hincapié en algo como que está ahí sobre la mesa en todas las intervenciones, y creo que con esto vamos a cerrar si no tenemos más preguntas. Estas ontologías, ¿no?, nos permiten hacerlo todo interoperable, que lo puedan leer las máquinas, ¿no?, un poco para que la IA pueda trabajar con todos estos modelos. Pero aún así, aún tiene que haber científicos de cambio de conducta que generen estas ontologías para que luego el resto de investigadores y creadores puedan trabajarlo. Entonces, ahora mismo, si he contado bien, Marta, decías en la última ontología que había 284, yo he contado 81 VCTs, 281 VCTs, that's a lot. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con unos números que son más cómodos para máquinas, pero ¿dónde queda el papel del psicólogo, del investigador, para poder transformar, o sea, en la parte del diseño de estas intervenciones, sean presenciales, sean digitales? ¿Cómo se puede hacer esta transferencia desde la parte más psicológica a la parte técnica que luego podrá aplicar esta IA, este puente? Sorry. It was trying to focus on that step from the psychologist, from the researcher, on that work of trying to translate, getting to the ontology for the AI to work. So we have to work with these ontologies to make it interoperable, but now we're thinking, the focus is to get on the BCT so everything can be interchangeable through, it can be unique and identified, but
how do we work to make that translation from the psychologist to the more technical, unique, interoperable, machine learned part? So I think one of the main things is that when you're working in practice and developing interventions, you're already selecting behavior change techniques, right? So you're already working with the behavior change techniques. They're there. That's your work. I think it's more thinking about when you're selecting and using behavior change techniques in practice, that you codify them and report them and list them according to the ontology. Because if you do that, then it's not extra work. It's just a code that can be then translated. So this is one thing. It's actually not extra work. It's just that be mindful that that technique that you are using probably already has a label and a code that you can report to. And then the other thing that you are referring to, it also has to do with your choices. So if you have an ontology that you can look at that has a list of techniques, and these techniques are organized in groups to facilitate your work, if you consult that, it can also help you in selecting the techniques that are relevant for you. So they can help you in, maybe you're thinking about X and you check that and say, oh, actually, this is what I should be doing. So it can also help you navigating in that. Okay, thank you, Marta. We'll try to be less overwhelmed by the number of VCTs, instead find them inspiring through the design process. Yo, muy rápido, si me permites, una de las cosas que me encanta de la idea de la ontology es precisamente de las 281 behavioral chain techniques, que es una especie de, fijaos, de mapa genético, de genoma humano, pero del comportamiento, ¿no? O algunos dicen tabla periódica. En el fondo es eso. Cualquier genetista, doctora, especialista, bióloga que está trabajando en un hospital no necesita conocer cómo se ha llegado a la decodificación del genoma humano y tal. Tiene que tener un nivel usuario porque tiene otros problemas, que es conseguir esta aplicación que funcione, conseguir... Entonces, ahí está el trabajo de la ontology, que nos va a permitir disponer de herramientas para hacer este tipo de análisis, para proponer al profesional, oye, mira, de las aplicaciones para promover el ejercicio físico, parece ser que las BCTs que mejor funcionan, se han hecho estudios así ya, son estas y estas. Si quieres hacer una, te recomiendo esta, pero obviamente tendrá que ser la profesional la que en función del contexto, en función de la situación, decida cuál utilizar. Al final, por tanto, es una gran herramienta, pero que nos va a permitir, mirad, un trabajo que yo tengo en mente es extraer las BCTs de aplicaciones como Instagram, LinkedIn, tal, para ver qué tipo de estructura adquieren esas BCTs, para ver si se pueden trasladar a otros ámbitos. Posiblemente no, porque tienen un objetivo muy claro, pero estaría bien conocerlo. Es algo que tendremos que hacer, analizar el principio activo como analizamos, como los médicos y los expertos analizan de las drogas, de los medicamentos, analizar cuál es el principio activo de esa aplicación. Es un sueño, pero bueno, hay esta gente como Marta que yo creo que lo pueden avanzar mucho. Totalmente de acuerdo. Para concluir un poco la jornada, claramente este es un tema candente, hay muchísimo trabajo, estamos deseando ver más evidencia para entender mejor paso a paso qué podemos aplicar con esa evidencia detrás, ¿no? Que nos apoye. Muchísimas gracias, María Serra, Marta Moreira Márquez y Manuel Armayones, por vuestras presentaciones y por el debate posterior. Muchísimas gracias a la organización, a Cristian Ochoa, al equipo, a los asistentes, a los que nos están viendo también desde sus casas, supongo, al equipo técnico. Y si no hay más preguntas, podríamos concluir aquí la primera jornada del impacto vital frente al cáncer.